Aquí tenemos a José Rizo, nada más que se cargue esto, voy a leer su semblanza. Ok, aquí está. Justo Hola, él José. es José Rizo Mazú, biólogo formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Málaga, postítulo en Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Chile y diploma en Producción Ejecutiva en Cine y TV por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ha trabajado en laboratorios, aula y terreno, incluyendo expediciones a la selva amazónica y a la Antártida. Cuenta con amplia experiencia en divulgación científica, habiendo ganado el primer concurso nacional de microcuentos científicos, siendo panelista para hablar de ciencia en matinales, dando charlas de diversas temáticas científicas a lo largo del país. Ha trabajado en proyectos para TV y actualmente es director de educación en la Fundación La Concepción del Arte, donde imparte de forma presencial y online una serie de talleres y cursos. Su área de interés principal está en la evolución, la selección sexual y la etología, tanto de animales actuales como del pasado. Entonces, bueno, los dejo con José, que justo nos va a dar esta charla. Adelante, José, ya puedes compartir tu presentación. Ivonne se está pegando un poquitito. Oh, ok. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, te iba a decir, José, de que no pongas videos. No, no hay video. Tranquilo. Ok. Díganme si se está compartiendo y se ve bien lo que estoy mostrando. Se ve pantalla negra. Todavía. Bueno, ahora se ve sí. súper bien. Ahora sí, No te ahora veo. sí. Ya, tenemos un pequeño desfase, parece, entre que muestro y ustedes lo ven, pero podemos empezar. Primero que todo, muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Para mí un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Y como hay harto de qué hablar, vamos a empezar de inmediato, ¿ya? Pregunta básica. ¿Por qué importa el sexo de los dinosaurios? Son criaturas que ya se extinguieron hace millones de años. ¿Por qué estamos acá? Me encantaría poder leer las respuestas de la gente que nos está escuchando. Mañana probablemente lo voy a poder leer. Mientras tanto, espero que lo comenten ahí en Facebook, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a comentar por qué yo estoy acá, además de la invitación que me hizo muy amablemente Ivonne, obviamente. ¿Sí? Primero, una frase que encuentro maravillosa del escritor Oscar Wilde, que viene a decir, todo en el mundo es sobre el sexo, excepto el sexo. El sexo acerca de poder. Básicamente, viene a decir que el sexo es una cosa que como especie humana nos interesa. Constantemente hacemos constantes alusiones o estamos tratando de prohibirlo, de permitirlo, de liberarlo, de castigarlo, pero siempre es un tema recurrente, ¿ya? Así que eso es algo que nos interesa a todos de una u otra forma. Segundo punto, ¿por qué importa? Los dinosaurios fueron la especie dominante por 160 millones de años. Millón más, millón menos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La única forma de lograr este dominio por tanto tiempo es reproduciéndose. Si quiero explicar el éxito de los dinosaurios, tengo que ser capaz de explicar cómo se reproducen. Y esto es un temita que quizás si sobra tiempo al final podemos conversarlo. La extinción de los dinosaurios podemos verla como un fallo en su reproducción. Simplemente se morían más rápido de lo que eran capaces de reproducirse. Por todos estos puntos, creo que el tema del sexo en dinosaurios es interesante y vale la pena conversar de ello. ¿Ya? Pero, lamentablemente, hay algunas dificultades técnicas. ¿Ya? Primero, quizá la más importante, están extintos. ¿Cierto? Es una cosa, una perogrullada, pero hay que recordar que el registro fósil normalmente lo que nos muestra son estructuras, pero no nos deja registro de las conductas que tienen los animales. Entonces es difícil inferir a partir de una pila de huesos cómo se comportaban. ¿Ya? Segundo punto, tamaño. ¿Sí? Los dinosaurios emblemáticos, los de cuello largo, cómo lograban reproducirse estas criaturas, las armaduras, ¿verdad? Todo esto, las espinas, todo esto dificultaba mucho cualquier idea tradicional que podamos tener de animales reproduciéndose. Otras dificultades, esta vez más de vuelta al tema de los fósiles, el registro fósil de por sí en forma natural es escaso.
Piensen ustedes que en Estados Unidos viven más de 320 millones de habitantes, ¿ya? Y de todos esos habitantes, cada uno con 206 huesos, en total, si todos se murieran de golpe, solamente fosilizarían unos 65 huesos, que es menos de la mitad de un esqueleto humano completo. Y obviamente esa cantidad de huesos estaría repartido por un territorio del tamaño de todo Estados Unidos. Tener fósiles es difícil, ¿ya? Y además de eso, tener fósiles en cúpula es mucho más difícil. A nivel de animales vertebrados, ¿ya? Que es lo que nos interesa a nosotros, solamente puede encontrar un caso de fósil en acto reproductivo, que es el que se ve en la imagen y es de unas tortugas, ¿ya? Que se estaban reproduciendo. Otro problema, el registro fósil es confuso. Vamos a ver más adelante que incluso en animales vivientes el tema puede ser un poco complicado, ¿ya? Y por último, el sexo muchas veces ha sido una cosa tabú. Ha sido una cosa de la cual muchas veces por pudor, por vergüenza, época victoriana, lo que sea, como que siempre es más difícil hablarlo, o muy fácil, depende bueno, el contexto al que estemos hablando, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Podemos hablar del festival, lo maravilloso que está haciendo en el resto de la charla? ¿O podemos especular? ¿De acuerdo? Yo supongo que todos acá estamos dispuestos a escuchar las especulaciones, pero recuerden, muchos de estos son especulaciones, voy a insistir en ese punto, y no ciencias fácticas. Ya aquí nos estamos basando un poco en ciertas conjeturas, ciertas ideas que se tienen, estamos extrapolando cosas que sabemos hoy de los animales a los que vivieron hace millones de años. ¿De acuerdo? Importantes conceptos a aclarar antes de seguir. El sexo, ¿ya? El sexo, por definición, a nivel científico, se refiere a los rasgos que diferencian a los machos de las hembras, ¿de acuerdo? En forma coloquial, nos referimos a la reproducción. Yo imagino que toda la gente que está escuchando esta charla, cuando pensó en el sexo de los dinosaurios, estaba pensando en la reproducción. Y sobre eso vamos a hablar, ¿de acuerdo? Específicamente que haya sexo, es decir, machos y hembras, nos permite la reproducción sexual. Reproducción, por definición, nos referimos a obtener uno o más individuos a partir de un progenitor o dos progenitores, ¿sí? Puede ser a través de fecundación interna o externa, es decir, por ejemplo, en los animales que viven en masas de agua, los peces, por ejemplo, tienden fecundación externa, liberan sus espermatozoides y sus ovocitos al medio acuático y ahí se juntan y forman el cigoto y todo lo que saben, ¿ya? Los animales terrestres tienen fecundación interna normalmente, ¿sí? Es decir, se introducen los espermatozoides en el cuerpo femenino, normalmente, ¿sí? Y bueno, ahí ocurre la fecundación. A nivel de lo que implica la reproducción, que es el tema que nos interesa, tenemos tres tipos de conductas que nos pueden interesar. Las conductas prereproductivas, es decir, lo que ocurre antes de la cópula propiamente tal, y las conductas postreproductivas, lo que viene después de la cópula, ¿sí? Una cosa importante, si es que hay diferencias notorias entre los machos y las hembras, hablamos de que se tiene dimorfismo sexual, ¿ya? No es obligatorio. Por ejemplo, yo de verdad que le pago a la persona que es capaz de diferenciarme quién es el macho y quién es la hembra en esta imagen. Difícil, ¿cierto? Aquí no hay dimorfismo. Sin embargo, podemos tener un dimorfismo evidente. En este caso, tenemos dos gatos grandes llamados leones, donde el macho tiene una melena, ¿sí? Y a veces el dimorfismo sexual es tan grande y tan notorio que pareciera que el macho y la hembra son dos individuos completamente distintos. Un caso emblemático, el de los pavos reales, ¿ya? Esto es algo muy grueso. Por favor, no se lo tomen al pie de la letra y está lleno de excepciones, ¿de acuerdo? Pero, muy a grosso modo, podemos decir que si el dimorfismo sexual es
muy pequeño o nulo, las especies tienden a ser monógamas, ya sea de forma permanente, están toda la vida con una pareja, como pasa con los gibones, o es monógama estacional. En cada estación de reproducción están solo con una pareja y nada más que una. Aunque, obviamente, puede haber el nivel de fidelidad o infidelidad varía de especie en especie. ¿Ya? Y, de nuevo, muy grueso. Si el dimorfismo sexual es muy grande, muy notorio, normalmente la especie va a ser polígama. Es decir, van a haber, a lo largo de una temporada de reproducción, van a haber muchas parejas que se van a estar formando. ¿De acuerdo? También cuando hay dimorfismo sexual notorio, solemos hablar de que ocurre selección intrasexual, es decir, dentro de un mismo sexo ocurre una diferenciación importante. En este caso solemos hablar de que se desarrollan armas, porque estos machos pelean por las hembras. Ejemplo típico pueden ser los ciervos, que tienen los cuernos y pelean entre ellos para conseguir hembras. Tenemos también la selección intersexual, entre sexos. ¿Qué quiere decir esto? Que la hembra escoge al macho. ¿Ya? Y normalmente en este caso, el macho lo que desarrolla son rasgos vistosos, colores, plumaje, etc. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, por favor en el chat, ahí confío que me la harán llegar y podemos responderlas. ¿Ya? Esto del dimorfismo llevado a especies que están extintas tanto tiempo, hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? Hay que tomarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos el caso de los T-Rex, Stan y Sue, que le llaman, ¿ya? La paleontología ha determinado que hay dos variantes de T-Rex, ¿ya? Uno más grande, más grueso, más ancho, que se presupone que son las hembras, y una versión más grácil, más delgada, más chica también, que se supone son los machos. Sin embargo, salió recientemente un estudio hecho con gaviales, que son parientes de los cocodrilos, pongámoslo así. ¿Ya? Son como cocodrilos, pero con el hocico muy largo y delgadito. ¿Ya? El objetivo era determinar si era posible determinar el sexo a partir solamente de los huesos. Y la conclusión fue no. Es sumamente difícil y ellos trabajaron con más de 100 esqueletos, ¿ya? Lo cual es muchísimo más de lo que se tiene respecto a fósiles de T-Rex. Por lo tanto, las conclusiones del estudio apuntaban a que es sumamente difícil, con muestras tan pequeñas como las que se tienen de los fósiles, de poder determinar el sexo solamente basado en el esqueleto, salvo que tengan marcas demasiado evidentes, pero eso genera otros problemas que vamos a ver después. ¿Ya? También, imagínense que todos estos problemas vienen si la especie presenta dimorfismo sexual, si es que tiene algunas diferencias pequeñas. Imagínense qué pasa si no hay dimorfismo. ¿Qué hacer si no hay nada? Como en este caso tenemos los cuervos. O, les tengo aquí un ejemplo más simpático todavía. Este pajarito, creo que es un pinzón mexicano, si recuerdo bien. Es una especie de México, creo que es pinzón. Perdón si me equivoco en esto. El tema es que este es un macho, lo ven colorido, de color rojo. Ella es la hembra, ¿cierto? Diferencia sexual, perfecto. El problema es que este es un juvenil. ¿Cómo diferenciamos el juvenil de la hembra? Prácticamente imposible. Hay que esperar nomás y ver si es que el juvenil queda como juvenil eterno y es una hembra, o cambia de color y se transforma en macho. Así de simple. ¿Qué quiere decir eso? Y a esto me refería con que el registro fósil también puede ser confuso, cuando lo mencioné al principio, es que muchas veces los machos juveniles se parecen mucho a las hembras adultas. Entonces, diferenciar las cosas a punta de fósiles es una tarea muy difícil. ¿Ya? A veces tenemos los llamados unicornios, ¿ya? Estos fósiles maravillosos que no te dejan ninguna duda. Lo que estamos viendo acá en la figura A es la médula de un oviraptor que tiene un huevo retenido. No sé si se ve la flechita, aquí hay un huevo, ¿sí? Y en la figura B tenemos la cáscara del huevo una vez extraído y pulido en todas sus cosas, ¿sí? Entonces sabemos fehacientemente que los que ponen huevos son las hembras, por lo tanto,
Lo que vemos acá es un esqueleto que corresponde a una hembra. Una joyita de la paleontología fue descubrir que al menos los T-Rex, tienen algo, tienen una cosa que también tienen las aves modernas, y es que las hembras embarazadas tienen un hueso medular que se llama, ¿ya? Si lo pueden ver acá, el hueso medular es de un color, de una consistencia distinta, que se ve en el microscopio. Aquí pueden ver que son cosas distintas, y existe tanto en los huesos de T-Rex, que son los casos de acá abajo, como en los huesos de otras aves, como el avestruz, que pueden ver que es un mismo hueso, pero tiene distintos colores, o en las gallinas. ¿Cuál es el chiste del hueso medular? Es una fuente muy grande de calcio y es usado por las hembras para generar la cáscara de los huevos. Por lo tanto, si tenemos la suerte de encontrar un espécimen con hueso medular, podemos tener la certeza que es una hembra. Y no solo una hembra que estaba embarazada. ¿Ya? Seguimos aclarando conceptos. ¿Ya? Junto con los dinosaurios vivieron un montón de reptiles, ¿ya? Otros reptiles gigantes que mucha gente confunde con dinosaurios. Déjenme decirles que los dinosaurios no volaban y tampoco eran marinos. Nos vamos a centrar en las criaturas terrestres, ¿de acuerdo? Esos son los dinosaurios verdaderos, ¿ya? Desde un punto de vista estrictamente científico, dinosaurio corresponde a un grupo bien específico que viene a ser básicamente el ancestro común que comparten las aves y el Triceratops. Aves muy modernas, por ejemplo los gorriones, y el Triceratops, que se considera también un dinosaurio súper moderno, aunque bueno, millones de años que haya vivido hacia atrás, pero fue de los últimos que aparecieron. Entonces, el ancestro común y todos sus descendientes son dinosaurios verdaderos. Eso incluye, obviamente, a las aves, ¿sí? Por lo tanto, también el dinosaurio ancestral, ¿ya? El que dio origen a todo esto, ya tenía plumas. Por lo tanto, es esperable que dinosaurios como el T-Rex tengamos que imaginarlos más bien así, como una suerte de pollosaurio, si ustedes quieren, un dinopollo, ¿ya? Y esto demuestra que a veces la evolución apesta. ¿Sí? Tiene sus propios caminos y bueno, así es la vida. ¿Ya? Ahora, yo imagino que la gente que está acá está para que hablemos, me escuchen hablar de no de las aves, sino de dinosaurios, los cool, los que aparecen en Jurassic Park, cosas así, ¿verdad? Es decir, dinosaurios que no estén vivos ahora, básicamente. Hay un problema con eso, y es que los dinosaurios tienen una enorme variedad. Piensen que los tamaños van desde los 25 centímetros y menos de 200 gramos hasta monstruos gigantes de casi 70 toneladas. ¿Ya? Entenderán que la reproducción en los distintos dinosaurios va a variar mucho. No podemos hablar de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos ver que junto al grupo de los dinosaurios están sus primos, que están vivos, el grupo de los cocodrilos, ¿ya? A todo este grupo le llamamos los arcosaurios, ¿ya? Y acá sí podemos hacer una cosa interesante. Podemos asumir que aquellos rasgos, características que tengan a la vez aves y cocodrilos, presumiblemente va a estar presente también en los dinosaurios que nos interesan. ¿Sí? Ahora, si el rasgo está solamente, perdón, si el rasgo está solamente en aves o solamente en cocodrilos, bueno, puede que algunos dinosaurios tuvieran el rasgo y otros no. Y si el rasgo no estaba ni en aves ni en cocodrilos, sería conjeturar demasiado que los dinosaurios también lo tendrían. ¿Ya? Entonces, esto nos abre una puerta para tratar el tema de reproducción en dinosaurios. Lo único que necesitamos es saber qué tienen en común el cocodrilo con el pajarito que está ahí al lado. Tarea fácil, más de lo que creen. De hecho, a nivel científico, que bueno, son los que estudian todas estas cosas, los cocodrilos y las aves tienen bastantes similitudes. Vamos a ver, para lo que nos importa, algunas de ellas. En primer lugar,
el cortejo. Cocodrilos y aves tienen, perdón, cortejos que incluyen sonidos y movimientos específicos. Acá les tenía un video en YouTube que lamentablemente por temas de derecho de autor prefiero no arriesgarme a ponerlo, pero se los podemos poner después en los links de Facebook, ¿de acuerdo? Pero yo se los voy a describir, ¿ya? El ritual de las aves pueden encontrar por montones en YouTube, ¿ya? El ritual de los cocodrilos es bastante complejo. Primero, los machos tienen que dominar un territorio, pelean entre machos para asegurarse un territorio adecuado. En segundo lugar, aquí esto de aparte del video que les tenía, el macho empieza una suerte de serenata, empieza como a cantarle a la hembra en sonidos que solamente los cocodrilos pueden escuchar, y si la hembra está receptiva y le interesa, empieza también a emitir sonidos. En tercer lugar, viene la danza del agua, donde el cocodrilo empieza a sacudirse, empieza a vibrar, y con eso salpica agua. Pueden verlo ahí en la espalda de la imagen anterior, pueden verlo por los costados en esta, ¿sí? Y obviamente una mirada profunda y coquetona siempre ayuda a conquistar hembras, ¿ya? Entonces, cortejo, danza, ese tipo de o movimientos específicos, cantos, lo tienen en común, aves y cocodrilos. Segunda cosa en común, tienen cloaca, comparten un solo orificio para sistema digestivo, excretor, reproductor. A diferencia, por ejemplo, de humanos mamíferos, que el sistema reproductor está separado del excretor. ¿Sí? Otra cosa que tienen en común, tienen un huevo amniótico. No me quiero detener demasiado en esto, solamente indicar, pueden hacer una comparación acá. Los huevos amnióticos tienen muchas capas que les sirven de protección de diversos tipos al embrión, mientras que los huevos de anfibios o de peces no tienen esas capas, son huevos sin amnios. ¿Ya? El amnios es una capa que bueno, dentro de dentro del huevo, y contribuye a darle protección, alimentación, sustento, etc. ¿Sí? Todas estas cosas tienen dentro de los huevos amnióticos. ¿Sí? Le otorga más independencia del agua a los huevos, ¿ya? E involucra sí o sí fecundación interna. Y ahí hay un detalle. Sabemos entonces que los dinosaurios tienen que tener una cópula, sí o sí. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, bueno, estas son adaptaciones que tienen que ver con independizarse del agua, cosa que los anfibios nunca pudieron hacer del todo bien. Los reptiles, los dinosaurios sí han podido hacerlo. Incluye, por cierto, una piel resistente y una respiración pulmonar. ¿Ya? Otro rasgo que tienen en común cocodrilos y aves es el cuidado que puede ser mono o biparental, dependiendo del caso, de la especie, etc. ¿Sí? ¿Qué cuidados ofrece el cocodrilo? Bueno, los cocodrilos hacen nidos y mamá cocodrilo muchas veces, bueno, cuida ella sola el nido, a veces tiene ayuda del macho, y cuando los huevos eclosionan, mamá cocodrilo se lleva a sus crías al agua. La mandíbula, con la fuerza más fuerte de todo el reino animal, tiene una delicadeza única para transportar crías de un punto al otro. ¿Sí? Todo eso lo hacen los cocodrilos. Entonces, ven que conductualmente tienen hartas similitudes con las aves. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar ahora lo que más nos interesa, que son los dinosaurios, obviamente tal. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hablar de los dinosaurios y sus estrategias pre-reproductivas, cortejo, luchas, sus estrategias reproductivas, aquí vamos a entrar en algunos temas ecológicos, ¿ya? Y estrategias post-reproductivas, todo lo que tenga que ver con cuidado parental, ¿ya? Entonces, dentro de las estrategias pre-reproductivas, tenemos que hablar mucho de lo que es cortejo, ¿ya? Exhibiciones, danza. Pongo construcción de nidos porque al menos en aves se da el caso que algunas tienen que cortejan a la hembra construyendo el mejor nido posible. ¿Es factible pensar que hayan dinosaurios que hayan hecho algo parecido? Sí, puede ser. ¿Ya? Entonces,
¿Qué sabemos del cortejo de los dinosaurios, de las exhibiciones, de las danzas? ¿Cómo cortejaban estos machos a sus hembras? Bueno, tenemos algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, los hadrosaurios o dinosaurios pico de pato, ¿ya? Todos estos tenían un rasgo bien distintivo, que era una cresta en la cabeza. La cresta era específica de cada especie, ¿ya? Quizá uno de los más conocidos, emblemáticos de todos, sea este de acá, que es el famoso Parasaurolophus, así se llama, ¿ya? Y tiene una curiosidad bien interesante. Pareciera que tiene un verdadero dimorfismo sexual. Se estima que los machos tienen estas crestas mucho más largas que las hembras, ¿ya? Y la cresta es hueca. Que el hecho que sea hueca implica que puede hacer sonidos cercanos a un trombón. O eso es lo que se especula en base a modelados computacionales, ¿ya? Lo que también implica que quizás podría tener cantos similares al de las aves para poder generar su cortejo, hacer llamadas específicas, cosas así. Tenía de nuevo un video en YouTube para mostrarles que por precaución prefiero no poner. Intenté grabar el audio que espero se escuche, ¿ya? Comparando el sonido del dinosaurio, pero creo que lamentablemente, como cambié de computador para hacer la presentación, el audio no se quedó. Les debo el audio. Aquí previamente está el link, después se lo podemos hacer llegar en los comentarios de Facebook, ¿de acuerdo? Porque ahí van a poder comparar el sonido que se usó en la película de Jurassic Park respecto al sonido verdadero, o que se especula que es el verdadero sonido, ¿ya? Otros dinosaurios que tenían dimorfismo sexual son los protoceratops, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Bueno, estos son los ancestros de los famosos dinosaurios con cuernos en la cara. Básicamente, el Triceratops, el Pentaceratops, todos esos dinosaurios son descendientes de una figura ancestral más o menos como esta, ¿ya? Y podemos ver que hay dimorfismo en los cráneos de machos y hembras, se especula que son distintos, ¿sí? Los machos pareciera que tienen las crestas más alargadas y más horizontales, las hembras tienen más verticales, lo cual nos da una gama bastante amplia de posibilidades, ¿sí? Aquí este de acá sería un macho, probablemente, la de acá sería una hembra. Estas serían hembras probablemente por sus crestas más levantadas, ¿ya? ¿Por qué es importante el Protoceratops? Porque dentro de este cladograma, que habla, bueno, relaciones evolutivas, podemos ver la flechita apunta al grupo de los Protoceratops, y si se fijan es basal y más o menos ancestral de los ceratópsidos, que eran estos dinosaurios con cuernos que les decía. No se dejen engañar por que acá hayan solamente dos tipos de dinosaurios en la punta, porque Ceratopsidae es la familia. Detalle, los Protoceratops no tenían cuernos, tenían solamente la cresta, ¿ya? Los Ceratopsidos dieron origen a una enorme variedad de dinosaurios con cuernos, dentro de los cuales, quizá el más conocido, es el Triceratops. Un par de cositas, un par de menciones a este dinosaurio. Primero, es un debate eterno determinar si las dos variantes de Triceratops se refieren a dos especies distintas o se refieren a una misma especie con rasgos distintivos de macho y hembra. Hoy en día, aquí y ahora, parece que la discusión la estaría ganando, que son dos especies distintas, pero eso cambia prácticamente cada semana, ¿de acuerdo? Y lo segundo que quisiera mencionar es que la imagen que uno puede tener del Triceratops peleando contra un T-Rex con esos cuernos gigantes que tiene, probablemente no es correcta. Lo más probable es que esos cuernos se parezcan
funcionalmente más al cuerno de los ciervos, que sirvan para lucirlos, quizás para pelear entre ellos por las hembras, no para defenderse. ¿Sí? Eso sería lo más probable con ellos, lo cual es un poco decepcionante si me lo preguntan, pero bueno, así es la vida. Yo no invento estas cosas. Dinosaurio emblemático. Le estoy poniendo los emblemáticos porque la verdad, dinosaurios hay demasiados para hablar toda la noche, ¿de acuerdo? El estegosaurio, famosillo. Este es uno de los pocos casos donde hay cierto consenso de que hay dimorfismo sexual. Las placas son distintas en machos y en hembras. En el caso de los machos, las placas son más grandes, pero en el caso de las hembras, las placas son más alargadas y al parecer más filosas, lo cual habla de más dificultades para nuestro pobre macho para hacer, bueno, lo suyo. ¿Sí? Complicado. ¿Cómo hacían estos animalitos para tener la cópula? Lo veremos después, si es que, bueno, si es que se puede resolver. Animalito muy querido, este es uno de los que más me gustan, los paquicefalosaurios. Me gusta mucho este dinosaurio porque fue de los primeros que logré aprenderme, nombre complicado, paquicefalosaurio o lagarto de cabeza dura. Problemas. No sabemos si son especies distintas o son versiones juveniles, femeninas y masculinas de la misma especie. El rasgo distintivo de los paquicefalosaurios o lagarto de cabeza dura es que al menos algunos de ellos tenían un cráneo con una cresta de hueso de más de 7 centímetros de espesor. Creo que hasta 11 llegó a tener en algunos casos. Una cosa brutal. De nuevo, primera sospecha, defensa contra los enemigos, contra los depredadores. Pero hoy en día se cree que servía para poder, de nuevo, selección sexual, poder conseguir hembras. ¿Cómo? Bueno, opción 1, que estos adornos que tienen por el lado sean lo llamativo, lo sexy del macho. U opción 2, que se agarren a peleas. Antiguamente se pensaba que estos podían pelear como los carneros, chocando cabeza contra cabeza. Hoy en día se plantean otras hipótesis, ¿sí? Que quizás pelean medio a ras de piso, ahí como empujándose uno a otro, o lo más probable, siendo ellos, estos dinosaurios muy ágiles, tratando de golpear por el costado. ¿Sí? Esto quizás estaría indicando peleas entre los machos para poder obtener hembras. Cuello largo. Hay una hipótesis no muy popular, pero hay que considerar que todo lo que hablamos acá son especulaciones, que plantea que los cuellos largos de los dinosaurios podrían tener una función media análoga a la de las jirafas, la cual no sería necesariamente conseguir el alimento de la copa de los árboles, que sí, también ayuda, pero podría tener una función de lucha también. Ustedes pueden ver después en YouTube peleas de jirafas macho, cómo se están dando latigazos, verdaderos latigazos con el cuello. Es una cosa brutal, increíble y bastante doloroso cuando uno se pone a pensarlo. ¿Ya? Es posible pensar que los cuellos largos de los saurópsidos cumplieron una función análoga a la lucha de la jirafa. Difícil, pero es una posibilidad. ¿Sí? Ahí se las dejo. Al que le guste creer la idea, puede creerla. ¿Ya? Ahora, no todo es pelea en la vida. También hay espacio para el romanticismo. Y ya que hablamos de especulaciones, esta es una bastante grande, si me lo preguntan, pero bueno, ahí está. Un equipo de investigación liderado ahí por el científico Lockley, no sé cómo se pronuncia, perdón, encontró esos raspones en el suelo en Dakota del Norte. Y estos raspones se parecen mucho a los que hacen las aves en periodo de cortejo, aves primitivas como los avestruces, los emúes. Y se especula fuertemente que esas marcas pueden ser pseudonidos, ¿ya? Entonces, esta idea de los nidos como cortejo puede que hayan ocurrido realmente. Aquí hay una imagen de más o menos lo que se especula. Específicamente las marcas de Haas serían de un Acrocanthosaurus,
que lo pueden ver ahí en pantalla, y ahí estaría más o menos la lógica del cortejo, y es más o menos un, nena, mírame, puedo hacer un nido muy lindo para nuestros hijos. ¿Te gusta? Sería esa más o menos la idea. ¿Ya? Entonces, vamos para continuar, que todavía nos queda que ver, hay cosillas. Las estrategias reproductivas, ¿ya? Es decir, cómo hacen la monta, la cópula, estas criaturas. Antes de eso, suspenso, me gustaría que habláramos un poco de ecología básica. Disculpen. Los animales, al reproducirse, tienen dos estrategias. Esto, de nuevo, es bastante grueso, ¿ya? Aquí le estoy poniendo los extremos de estrategia en algo que es más bien un continuo. Los animales se posicionan en un continuo entre lo que es una estrategia R y una K. La R hace referencia a una población muy fluctuante que sube y baja su tamaño, organismos normalmente pequeños, de crecimiento muy rápido, maduración temprana, sí, madurez sexual, muchas crías y un cuidado parental ausente o si está presente muy corto. Ejemplo, bueno, pueden ser bacterias o llevado a animales, pueden ser, por ejemplo, piensen en roedores, ¿sí? La estrategia acá, en cambio, es una población más o menos constante, organismos grandes, crecimiento muy lento, la maduración sexual es tardía, el número de crías es muy bajo y hay un cuidado prolongado de la cría. Básicamente, los animales que están en estrategia R apuestan a la cantidad. Muchos juegos que algunos sobreviven en estado adulto, suficiente. Los K optan por la estrategia opuesta. Poquitas crías, pero cuidadas al máximo posible. Para la estrategia K, piensen por ejemplo en elefantes. ¿Sí? En términos de número poblacional, se ve un poco así. Los R varían muchísimo su número, ¿ya? Sube y baja la población constantemente. Mientras que los K crece su población hasta un cierto límite y tiende a estabilizarse en torno a ese número. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le hiciera la pregunta, ¿y los dinosaurios? Por las características que les menciono, ¿qué creen que es más probable? ¿Que sean tipo R o tipo K? ¿Qué dirían ustedes? Por favor, coméntenlo ahí en el chat de Facebook. Después voy a estar encantado de leer todas sus respuestas. ¿Ya? Les daría unos segunditos, unos minutitos. De hecho, quizás puede ser un buen momento si es que hay alguna pregunta que me la puedan hacer llegar. No sé. ¿Ya? Pero, si mientras tanto no hay pregunta, entonces les cuento. Sorprendentemente, pareciera ser que los dinosaurios cumplirían todos o casi todos los criterios para hacer una estrategia R, lo cual lo explica en parte el gran éxito que tuvieron por tantos millones de años y quizás puede explicar también por qué el fracaso al sobrevivir al meteorito. ¿Ya? Vamos a ver más de cerca después este tema del crecimiento rápido, maduración temprana, etc. Todas estas cosas las vamos a ver un poquito después, ¿ya? Cuando hablo de organismos pequeños, recordemos que habían dinosaurios bien pequeñitos, ¿ya? Así como también estaban los grandes. No les puedo garantizar que la población de dinosaurios fluctuara demasiado en el tiempo, pero sí les puedo decir que al momento de que el meteorito llegó y chocó aquí en la Tierra, los dinosaurios en general sí estaban pasando por horas un poco bajas, como que estaban pasando por un momento no tan bueno, ¿ya? Probablemente sin el meteorito se hubiesen podido recuperar, como se habían recuperado muchas otras veces de muchas otras crisis, pero en ese momento los pillaron en mal momento, con mal pie, y bueno, pasó lo que pasó, ¿ya? Ahora, me gustaría hablar un poco de estructuras reproductivas, ¿ya? Tenemos un caso, y solamente uno, el llamado Psittacosaurio, donde se pudo conservar en fósil la cloaca, que es lo que se alcanza a ver ahí, en ese espacio.
¿sí? Se supone que acá está agrandado, ¿de acuerdo? Ahí se puede ver el espacio, lo cual está aplanado en este momento por, bueno, fósil millones de años, oprimido por un montón de roca, pero se supone que hicieron modelos 3D y lograron reproducirlo razonablemente bien, ¿de acuerdo? Por cierto, nada que ver con la cloaca, pero aquí se puede ver perfectamente las plumas en la cola del dinosaurio, ¿ya? Está bonito. A mí me gusta por lo menos estas cosas. Respecto a la cloaca, aquí podemos jugar un poco y hacer anatomía comparada. Las aves tienen cloaca, como dijimos previamente, y a la hora de reproducirse, como se puede ver en la imagen, lo que se hacen es el llamado beso cloacal, donde se junta cloaca con cloaca y macho deposita en hembra sus espermatozoides y todos felices y contentos, ¿de acuerdo? No hay órgano copulador normalmente porque en las aves, por lo menos, han evolucionado para reducir lo más posible el peso, ¿de acuerdo? Y tener un órgano copulador es peso. Entonces tratan de deshacerse lo más posible. Casi ninguna ave tiene, salvo algunas aves primitivas, los ánades, los llamados los patos, los gansos, los cisnes. Ellos tienen un pene, con lo cual copulan, ¿ya? Detalle interesante, los cocodrilos tienen un pene para copular y tienen cloaca. Por lo tanto, considerando que las aves primitivas tienen estos rasgos también, podemos presuponer que los dinosaurios tienen cloaca, tenían pene, justamente, y probablemente similar a lo que pasa con cocodrilo, lo que pasa con las aves, tenían en la zona de la cloaca glándulas odoríferas, es decir, que emanaban feromonas, que resultaban irresistibles para el sexo opuesto. ¿Sí? La verdad, las cosas me agrada ser mamífero, humano, y, bueno, no sé esas cosas en estos tiempos, ¿sí? Eso, por acá, ¿ya? Le voy a hacer una suerte de confesión, y es que una de mis mayores motivaciones para meterme en este tema y traerle esta charla a ustedes es tratar de investigar y de averiguar cómo hacía este dinosaurio, que ojo, no es un estegosaurio, es un pariente, un primo cercano, ¿sí? Porque si se fijan, la mitad del lomo hacia atrás tiene estas púas sumamente grandes, afiladas, mientras que el estegosaurio tiene solamente las planchas a lo largo del lomo y las púas en la cola. ¿Cómo hacía este animalito para copular? Es un misterio. Yo no tengo idea, los científicos no tienen idea y créanme que lo han intentado. Aquí les tenía un video que, bueno, le hice las capturas de pantalla, donde si está en rojo es que no, falló. El pobre animalito aquí copulando no se pincha, el pobre animalito acá directamente queda castrado, o sea, no se queda sin gónada, el pobrecito, no se puede de esta forma. Y, ¿por qué no? La gente hacen sus propios fanart, donde se ponen creativos e intentan encontrar sus propios mecanismos de cópula. Lo más probable, y esto más probable es por un asunto de descarte, no es porque tengamos ninguna evidencia real, es que la hembra se haya puesto de costado y el macho haya hecho lo que pudiera ahí. ¿Ya? Un detalle interesante es que los órganos copuladores de los machos en aves, pato, ganso, etc., son muy grandes, muy largos y muy flexibles. ¿Será que los dinosaurios también tenían entonces penes grandes, largos, flexibles, lo cual podría facilitar bastante esta cópula? No se sabe, porque lamentablemente los órganos copuladores, este tejido blando, no fosiliza, no tenemos idea. No sabemos cómo lo hace. Perdón por lo decepcionante. Yo sé que la charla parece un poco publicidad engañosa en ese sentido, pero bueno, le estoy contando todo lo que se sabe por lo menos del tema. ¿Ya? Ahora quisiera que conversáramos un poco de las llamadas estrategias post-reproductivas. ¿Qué pasa una vez que la hembra queda embarazada? ¿Qué pasa una vez que hace huevos? ¿Sí? Bueno, para empezar necesitamos nidos. Tenemos que tener un lugar donde poner estos huevos. Normalmente lo que se ha encontrado es que son nidos que fueron cavados en la tierra. ¿Ya? Lo que ven acá en la imagen es un nido de dinosaurio con sus huevos, por cierto. ¿Ya?
Estos nidos, una vez que ponían los huevos, habían dos opciones. O se tapaban con tierra, con cosas, haciendo montículos de hasta 2 metros de largo, o quedaban expuestos al aire, y ahí presumiblemente era mamá dinosaurio o papá dinosaurio, quizás los dos alternados, los que cuidaban del huevo, porque el huevo tiene que tener sus condiciones específicas, tiene que tener estos cuidados, ¿sí? Similar a lo que pasa con las aves. Y aquí está un tema que le mencionaba antes, estrategia R. Fíjense que por lo bajo los dinosaurios tenían 10 huevos, por lo alto 40, por época reproductiva, lo cual es una cantidad bastante grande, ¿sí? Aquí tienen una representación de un nido de probablemente mayasaurio, ya que es uno de los más famosos. Ahora, me gustaría que tengan en cuenta que cuando hablamos aquí de estos huevos, no los piensen así como el huevo de gallina, que son blancos, pulcros, maravillosos. De hecho, hay que considerar que la variedad de huevos que hay en las aves es inmensa. Y probablemente es un rasgo que viene de los dinosaurios. ¿Por qué tan grande esta variedad? Bueno, hay que recordar que las aves, y presumiblemente los dinosaurios, tienen muy buena vista. Las aves ven más colores que nosotros, ¿ya? Entonces probablemente un huevo 100% liso, como el que está acá en la esquina, muy probablemente sería visto de un color, pónganlo ustedes, rosado, fosforescente, brillante, y muy a la vista, muy expuesto para todos los depredadores, ¿sí? Entonces requiere firmemente el cuidado parental. En cambio, cuando tiene colores distintos y está moteado, tiene manchas de todo tipo, probablemente esto contribuye a que se mimetice con el entorno, lo cual también requiere un poco menos de cuidado el huevo. Ahí podemos ver entonces dos estrategias distintas. O invertimos en huevos que se escondan fácilmente, o invertimos fuertemente en huevos más simples, pero que cuidamos mucho. De nuevo, esto es bien grueso como análisis, pero nos da una cierta idea de cómo puede funcionar el tema, ¿sí? ¿Por qué importan los huevos? ¿Sí? Bueno, hay varios motivos, ¿ya? La verdad encontré una lámina en inglés, se las traduzco rapidito, que creo que explica muy bien cuál es la gracia, ¿ya? Básicamente, importan porque nos entregan muchísima información. Durante mucho tiempo fueron ignorados, si la gente pensaba, son como rocas, simplemente como anecdóticos, ¿ya? Pero hoy en día son muy, muy valiosos. Primero, el tamaño del huevo, el número que había en la nidada, la estructura del huevo o el arreglo de los huevitos del nido, nos indican mucho de conducta reproductiva o de la anatomía de los dinosaurios que pusieron esos huevos, ¿sí? O sea, a veces se han encontrado embriones dentro de huevos o embriones fosilizados dentro de estos huevos, lo cual nos da cierta idea del desarrollo embrionario de estos animales y ciertas tasas de crecimiento a la velocidad a la que pueden ir creciendo. Presencia de huevos, nido y bebés junto a adultos nos indican conductas de cuidado parental. La comparación de la estructura de los huevos fósiles con las estructuras de los huevos que existen ahora nos pueden dar cierta ayuda para hacer taxonomía. Hay clasificaciones científicas de los huevos y cosas así. Aquí podemos trabajar en eso también. Y la naturaleza de la preservación del huevo, las condiciones en las que se preservó, nos da ciertas pistas de cómo fue el entorno en el que vivió el huevito y el entorno en el cual fue transformado en fósil, ¿sí? Muchísima información disponible. Aquí podemos ver no solo un embrión, este es el embrión de dinosaurio más antiguo que se conoce, que tiene 190 millones de años, ¿ya? Es de un Masopondylus. Yo honestamente no lo conocía, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo en estas charlas, ¿sí? Una cosa interesante, cuando me refería a la disposición de los huevos en el nido, fíjense en algo. En ocasiones se pueden ver los huevos, como en el caso B o en el caso A, medio puestos al azar, de forma súper random. Y en otros casos, como en el D,
o en el E, que se ven agrupados en una forma súper específica. Una cosa muy básica. Si están agrupados, ya es un indicio claro de cuidado parental. Si están puestos al azar, por lo menos puedo decir que son padres más descuidados. Papá, mamá. ¿Sí? Estas son disposiciones reales de nidos con huevos que se han encontrado, por cierto. ¿Ya? Para incubar los huevos tenemos dos alternativas. ¿Sí? Puede ser una incubación pasiva, que se hace con tierra cubierta vegetal, y esto se puede identificar gracias a pequeños poros que tienen los huevos. ¿Sí? Mientras más los poros los utilizan los huevos para poder hacer intercambio gaseoso, obtener oxígeno, quizás también poder intercambiar temas de humedad, ¿de acuerdo? Para tener las condiciones adecuadas dentro del huevo. Y mientras más poros tenga el huevo y mientras más grandes sean estos poros, probablemente el huevo estaba más enterrado en el fondo, necesitaba más poros para captar oxígeno. Mientras menos poros, el huevo probablemente estaba más en la superficie y ahí se presupone que había una incubación activa. Mamá o papá o ambos turnándose, cuidando de sus huevitos. ¿Sí? Aquí tenemos una idea, este es un oviraptor empollando ahí a sus huevos. Hay un detalle súper interesante con el oviraptor, que es el mismo de la médula con el huevo que le mostré antes. En el oviraptor significa ladrón de huevos, y es que los primeros fósiles que se encontraron de este dinosaurio estaba cerca de un nido con huevos. Lo que se pensó inicialmente es que era un ladrón de huevos, ¿sí? Robaba huevos a otros dinosaurios para comérselos. Hoy en día se sabe que en verdad eran sus huevos y al parecer eran padres súper dedicados. Si ustedes se fijan, este dinosaurio se parece bastante a aves modernas, de hecho, ¿cierto? Recuerda un poco a los avestruces, los emúes, cosas así. Pero hay que considerar que el tamaño de estos animalitos era desde medio kilo, ¿ya? Hasta tamaños y pesos comparables al de unos hipopótamos, ¿de acuerdo? Con lo que estamos hablando de mucho peso. Entonces, la pregunta que surge, ¿cómo hacían estos animales que sí o sí empollaban eh, para no romper sus huevos? Difícil de saber, ¿cierto? Pues bien, se encontró un nido hace un tiempo, una joya de nido, que tenía una distribución bien interesante. Y era que los huevos no estaban exactamente debajo del dinosaurio, sino que más bien estaban rodeando a mamá o a papá, bueno, a quien sea, probablemente quizás mamá, ¿sí? Estaba mamá como los huevos estaban rodeando a este dinosaurio, entonces le aportaba cierta cantidad de calor, pero no estaba sobre ellos, aplastándolo. Entonces, esta es una posible idea de cómo pudo haber sido. ¿Ya? ¿Cómo lo hacían dinosaurios más grandes? Por ejemplo, los brontosaurios, apatosaurios, como sea que se llame ahora, porque el nombre cambia cada rato. Básicamente los dinosaurios de cuello largo, bueno, se presupone que ellos no cuidaban a sus crías. Probablemente hacían el nido, lo dejaban cubierto de tierra y a otra cosa. ¿Ya? Continuando acá, tenemos un segundito. Ups, ¿qué pasa aquí? Dame un segundito, por favor. Acá debería salir una imagen de dinosaurio que lamentablemente no salió, no sé por qué motivo. ¿Ya? Acá lo que les tenía era un mayasaurio, que es el ícono de la buena madre. ¿Sí? Denme un segundito. Ok. Aquí les tenía, bueno, una alternativa solo para que vieran el tamaño. Lamentable que el dibujo no sé por qué no se muestra. Mayasaura, perdón, significa lagarto buena madre. ¿Por qué? Déjenme contarles. Este animalito hacía nidada, se encontró un espacio, un lugar lleno de fósiles, que permitieron estimar que hacían manadas de hasta 10.000 individuos, ¿sí? Entre abuela, madres, padres, hijos, hijas,
como 10.000 individuos, más o menos. Hablamos de una criatura de 9 metros de largo, ¿ya? Y tenían una gran zona de de nidificación, donde estaban estos montículos y ponían muchos huevos, ¿sí? Los montículos estaban separados unos de otros, máximo 7 metros, lo cual es menos de la distancia de un solo de estos dinosaurios, ¿sí? Entonces, también se encontró que las crías no tenían las condiciones físicas para poder salir del nido, lo cual significaba que tenían que ser alimentados por sus padres, por mamá y papá. Y se encontró también que los dientes ya estaban gastados, lo cual indicaba que habían sido alimentados. Entonces, por todo esto se dijo, ok, Mayasaurio. Este dinosaurio es una muy buena mamá. Y fue uno de los primeros casos de cuidado parental efectivo que se documentó en dinosaurios, ¿sí? Una cosa interesante, el cuidado parental es muy poco probable si es que la diferencia de tamaño entre la cría y el adulto es demasiado grande, ¿ya? Porque la probabilidad de que el adulto simplemente pase a pisar a la cría es muy alta. Entonces no hay un incentivo a, en verdad, ser especialmente cuidadoso. Les voy a poner un ejemplo para la comparación. En relación entre el peso de la cría con el adulto de un elefante es de 22 veces y la cría al nacer pesa 1 metro, el adulto mide 5 metros más o menos, ¿ya? Entonces crece 4 o 5 metros de alto. Mientras que los dinosaurios podían pesar 1 kilo al nacer y llegar a 10 toneladas y podían crecer hasta 50.000 veces su tamaño. ¿Se acuerdan lo que les dije? Estrategia R. Chiquititos al nacer, crecimiento muy rápido. ¿Sí? Tal cual. Me gustaría, creo que alcanzo, me quedan unos 10 minutos para hacer una reflexión final que tiene que ver hacer una relación entre la reproducción de dinosaurios y su extinción. ¿De acuerdo? Cuando nos hablan de la extinción del dinosaurio, ¿en qué pensamos? Pensamos, viene el meteorito, ¿cierto? Se genera un cataclismo de proporciones bíblicas, ¿verdad? Y después terminan todos muertos. Pero hay una cosa, hablamos de animales que estuvieron vivos por 150, 160 millones de años, todavía hoy, en estricto rigor, están vivos en las aves, ¿sí? Entonces, derrotarlos no debió ser tan fácil. No es que caiga el meteorito y se extinguieron todos de golpe. Aquí lo que hay que considerar es que hubo, disculpen, hubo un cambio en el entorno producto del meteorito y esto generó que los dinosaurios básicamente se morían más rápido de lo que eran capaces de reproducirse. Hay un tema con la reproducción acá que yo encuentro que es interesante analizar, ¿ya? Lo que podemos decir, o más bien podemos preguntarnos, la estrategia reproductiva que tenían los dinosaurios, que los llevó al éxito por tanto tiempo, ¿fue a su vez la condena? Piensen en esto, los dinosaurios estaban sumamente limitados en el tamaño del nacimiento por el tamaño del huevo. El huevo no puede crecer indefinidamente, ¿ya? Tiene que tener cierto tamaño máximo, ¿ya? Lo cual limita el tamaño de la cría de dinosaurio, lo cual implica en la práctica que el dinosaurio tiene que crecer sumamente rápido. Normalmente las estrategias R, la estrategia de crecimiento rápido y de maduración sexual temprana, indican entornos muy estresantes, muy peligrosos, ¿ya? Se presume entonces que el mundo del dinosaurio era muy peligroso. Estrategia de supervivencia, crecer lo más rápido posible y en reproducirse lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Problema. Cuando llegó el meteorito, extinguió a toda la fauna que pesó más de ¿cuánto? Como 10 o 20 kilos, se extinguió toda esa fauna, ¿ya? ¿Qué pasaba? Los mamíferos tenían variantes ya adultas, hechas completitas, bien formadas, en todos los tamaños, micromamíferos, mamíferos pequeños, mamíferos de rango medio, de algunos mamíferos grandes, ¿sí? Los grandes se extinguieron, los pequeños sobrevivieron.
Los dinosaurios, en cambio, que tenían un crecimiento muy, muy rápido, y los adultos, los grandes, murieron todos. Y los pequeños, que eran juveniles o eran infantes todavía, tenían que competir y sobrevivir a un entorno lleno de adultos, que ya, adultos mamíferos, que a lo mejor sabían competir mucho mejor, eran mejores cazando, eran más hábiles, etc. Por lo tanto, los grandes se murieron y los pequeños tenían que tratar de sobrevivir como podían a una fuerte competencia. Posible causa de extinción, entonces. Otro detalle muy interesante. Las aves y los mamíferos tienen lo que se llama cromosomas sexuales. ¿Sí? Nosotros los humanos, por ejemplo, tenemos el par XY. Si eres XY, eres hombre. Si eres XX, eres mujer. Omito todo el tema trans, el tema cultural, etc. ¿Sí? Esto es estrictamente biológico. Y las aves tienen algo equivalente, otro cromosoma donde el macho tiene los cromosomas duplicados y la hembra tiene los cromosomas distintos, ¿ya? Pero, y esto es interesante, los reptiles tienen la determinación del sexo se hace a través de la temperatura del medio ambiente. Los cocodrilos tienen hembras en temperaturas más bajas y machos en temperaturas altas, ¿ya? Las tortugas están al revés. Pero no interesan los cocodrilos acá, porque son los parientes, son los primos de las aves, parientes vivos de los dinosaurios. ¿Sí? Piensen en esto. Cuando cayó el meteorito, se supone que se liberó mucho CO2 en la atmósfera y otras partículas, lo cual primero generaron muchísimo calor en el entorno. Y si hay demasiado calor y no hay determinación del sexo por cromosomas, lo que tenemos es muchos machos y muy pocas hembras. Después ocurrió, al tiempo, un cambio de clima muy brusco y vino épocas de mucho frío, con lo cual los machos probablemente dejaron de existir y empezaron a ver solamente hembras. ¿Qué significa esto? Imagínense el desbalance en la población de dinosaurios si es que no tienen cromosomas sexuales. Si es que depende de la temperatura, probablemente después del meteorito, el mundo quedó muy caliente y empezaron a ver solamente machos y muy pocas hembras. Entonces, eso también pudo contribuir a la extinción de los dinosaurios. ¿Ya? Entonces, ¿qué mató a los dinosaurios? El meteorito. El meteorito cambió el entorno, pero creo que una respuesta válida, perfectamente válida, es que fue la falta de sexo. Al final de cuentas, lo que mató al dinosaurio es que se moría más rápido de lo que era capaz de encontrar pareja y reproducirse. Es una forma de verlo, si ustedes quieren, ¿sí? Y bueno, creo que alcancé justo a terminar. Gracias por su tiempo. Agradecimientos primero que todo a Ivonne, que no alcancé a pedirle una fotito acá para mostrarle. A la fundación donde trabajo, que me apoyó mucho en esta labor. Y a mi esposa, que me aguantó toda la semana mientras hacía esta presentación y que no tenía tiempo para nada más. Así que gracias a ella también. Y con esto termino. Espero que le haya gustado. Y dejo de compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, ¿estoy con más gente? Yo ya doy por terminado, creo que justo en el tiempo, ¿no? Pues si queda algún minutito, podemos verlo para preguntas, respuestas, lo que gusten. No estoy viendo nada acá, entonces... A ver. Parece que me quedé solo con... Oh, ahí está, ahí está. Sí, la había perdido de vista. Por favor. Muchas gracias por tu plática. Sí, igual podemos ir viendo si hay preguntas. Por ahí estaba checando lo de algunos expositores que estaban tratando de ingresar.
Justo lo de la siguiente expositora, que también creo que no ha podido ingresar, pero bueno, vamos a esperar. Todavía aquí tenemos, creo, comentarios. Bueno, no, aquí en el chat no sé si estés conectado desde Facebook. No, así que te pido, si tú me puedes leer preguntas, yo con gusto respondo todo lo que pueda. Comentarios también, de que estuvo bueno, malo, más o menos, todo sirve. Sí, claro, por ahí vi que sí pusieron varias preguntas. Déjame checar si me deja verlas por aquí. Ahorita no tengo aquí mi celular, pero a ver un momentito, que está un poquito mal la red. No sé si por ahí a Brandon, a Santi le salga alguna pregunta. Marlon también, que se acaba de conectar. Igual Héctor ya también logró conectarse. Yo voy a tratar de ver acá desde el computador si puedo revisar las preguntas, pero si no, ojalá que el público las pueda repetir y con gusto las respondo. Aquí voluntad sobra, gana responder también. Conocimiento no sé si es suficiente, pero se va a intentar. A ver, aquí parece Sí, claro. que... me salen solamente los dos primeros comentarios o los dos últimos, a ver. Sí, es que yo estoy igual, no sé si será la actualización nueva de Facebook o qué, que en los lives Ya. solo me salen como en tiempo real, no me salen los que van quedando atrás. Aquí encontré una, ¿ya? ¿Cuál grupo sería las aves? ¿R o K? Las aves serían principalmente, como les dije, esto es un gradiente, ¿sí? No son estrictamente R o estrictamente K, pero en líneas generales apostaría por K. Fuerte cuidado parental, no tienen tantas crías. Comparemos, por ejemplo, que las aves que tendrán desde un huevo hasta, pónganle 10 huevos si quieren, ¿ya? Lo cual es mucho. Pero los insectos, por ejemplo, ponen de a cientos, de a miles. Las termitas reina coloca un huevo por segundo, ¿sí? Eternamente. Entonces, yo diría que las aves son K, principalmente. Voy a seguir viendo si encuentro preguntas. Y alguien descubrió la causa de su futura extinción. Esperemos que no sea así. Y gracias por ahí los comentarios, que parece que les gustó. Me gusta que les guste. Perdón que me retire de la cámara, pero estoy viendo comentarios desde otro lado. Igual aquí trato de ver los comentarios, pero no estoy teniendo mucho éxito. Esto se queda un poquito trabado. Yo aquí estoy revisando, pero me tiene que tener un poco de paciencia, ¿sí? Mira, aquí hay una pregunta interesante. Los nidos con 40 huevos, ¿no podría ser como los REA, que el macho junta el huevo del harén y no que sea una sola hembra puesta de una sola hembra? Que no sea solamente la puesta de una sola hembra. Y la verdad de las cosas es una muy buena pregunta y no tengo forma de responder eso. Lo lindo de esta presentación es que a casi cualquier pregunta de los dinosaurios voy a responder con un no tengo forma de responder eso porque no se sabe. No tengo forma de verdad de saberlo. Quizás si encontrara proporción más o menos equivalente de machos y hembras en el lugar de nidificación, podría pensar que había un macho con cada hembra. Pero de ahí a que se encuentre eso, ya hay que agradecer que tengamos un solo fósil, porque el fósil en verdad es un regalo súper raro de obtener. Imagínate con tener fósiles que me den toda esa información. Sí, una maravilla, pero está difícil. ¿Ya? Así que lamento no poder dar una respuesta más seria, más científica, pero no hay forma. Imposible. ¿Ya? Voy a seguir buscando preguntas para atrás. Por cierto, si en algún momento ya se conecta la siguiente expositora, yo me retiro sin ningún problema. Aquí confío que me indiquen. Sí, no te preocupes, es que no sé si se confundió de horario o si está teniendo problemas con su internet, es justo lo que estoy checando. Entonces, igual aquí los que están conectados, bueno, los que están aquí en Zoom, Santi, Héctor, Marlon, Brandon, si alguno de ustedes quiere precisamente ahorita hacerle unas preguntas, creo que es el momento. O comentar algo respecto a su charla, darme con Vanessa, que es la siguiente. Ella nos va a hablar un poquito de dinosaurios y animación digital. Entonces, me voy a retirar rápidamente solo para
ver si ya viene Vanessa y si no, pues interactuamos un momento en lo que ella llega y pues pasamos a otra charla. Pues, ok. Aquí hay una pregunta, un comentario, slash pregunta, de Jorge, que me dice que leyó un paper hace poco, que donde analizaba distintas cosas, tasas de especiación en distintos grupos grandes de dinosaurios, y al parecer, salvo por unos grupos bien específicos, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? De dinosaurios, ceratópsidos ¿y cuáles eran los otros? Terápodos, ¿sí? Básicamente grupo de las aves, grupo de los dinosaurios pico de pato y los dinosaurios con cuerno tipo triceratops, que todos los demás venían a la baja. Y eso tiene un poco que ver, probablemente le mencioné creo en algún momento, que los dinosaurios, al momento del impacto del meteorito, estaban pasando por un momento delicado. Venían un poco a la baja, pero eso también es relativo. Hay que considerar primero, hablamos de un grupo demasiado exitoso, un grupo que sobreviviente de muchas cosas. Entonces, no hay motivos para pensar que no hubiesen podido sobrevivir a lo que venía. De hecho, las aves sobrevivieron y son dinosaurios. Y lo segundo, es cierto que la variedad de taxones podía ir muy a la baja. ¿Sí? Quedaban solamente de forma bullante hadrosaurios, ceratópsidos y terópodos. Pero también hay que recordar que esos grupos de animales son sumamente variados. La cantidad de diversidad que tienen ellos es brutalmente grande. Por lo tanto, creo yo que se reafirma un poco el comentario previo que yo decía, que es, dinosaurios estaban pasando por un momento difícil, pero nada hacía presagiar que realmente estaban cerca de una extinción masiva hasta, bueno, la llegada del meteorito. Así que eso, no sé si hay más novedades. Mientras tanto sigo leyendo comentarios, voy a ver qué encuentro. Sí, muchas gracias por ir respondiendo esas preguntas que van surgiendo. Igual estaba viendo que no había leído el comentario de Graciela, que fue desde hace rato, para la recomendación del libro que nos hacía. Justo creo que ahí se los puedo ir poniendo en un momento, se los dejo en los comentarios de Facebook. Pero justo del libro que ella nos estaba mencionando, el nombre es La vida maravillosa, de Borgie Shale y la naturaleza de la historia de Stephen Jay Gould. Y bueno, dice que de ese mismo autor también hay un clásico que se llama El pulgar del panda. Entonces esas son sus recomendaciones. Igual por acá nos dice que también nos recomienda un poquito acerca de la evolución de la inteligencia con Carl Sagan, Los dragones del Edén. Y dice que si queremos conocer un poco más del autor olvidado está la teoría de la evolución de Wallace. Y que también hay un libro muy pequeño que se llama El científico que creía en los fantasmas de A.R. Wallace, escrito por Fredo Carlos Guillén. Entonces, bueno, esas recomendaciones más adelante se las dejo también por ahí. Igual no sé si por ahí se haya encontrado otra pregunta. Lo que quería hacer ahora era buscar los videos en YouTube de los que se menciona en la charla y ponerlo en el chat para aquellos que quieran ver a qué me refería con... Sobre todo me interesaba el tema del cortejo del dinosaurio, del cocodrilo, ¿ya? Porque, de nuevo, cortejos de aves por montones, pero yo creo que para la gente que los cocodrilos puedan ser románticos, es más raro. Y lo otro que quería poner era el tema del sonido del dinosaurio, ¿ya? Para que lo vean. Lo voy a poner en el chat de Facebook, ¿ya? Entonces, yo la camarita la voy a apagar y me estaría retirando, ¿ya? Así que me alegra que le haya gustado a la gente que lo vio en vivo, la gente que lo va a ver en diferido, ojalá que les guste también. Y atento al chat de Facebook porque ahí voy a colocar los links, ¿ya? Muchas gracias. Ivonne, gracias a ti también por la invitación. Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu participación y por tu aporte. Igual ahí seguimos en contacto también por si quieres estar en futuros eventos. Ahí vamos a tratar de estar en todo lo posible, ¿ya? Así que...
Claro que sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente charla. Precisamente ayer recordarán que tuvimos un pequeño problema para presentar una de las pláticas que teníamos programadas, la de dinosaurios y animación digital, pero afortunadamente sí nos van a poder dar esa charla. Entonces, bueno, sí la vamos a tener aquí gracias a Vane, que justo va a estar hablándonos de este tema, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente voy a leer su semblanza. Ella es Vanessa Sánchez, es mexicana, B, y actualmente toma el curso, más bien está cursando, perdón, la licenciatura en Arte y Comunicación Digital en la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Lerma. En sus intereses personales está que ella es una persona que ama el arte, especialmente el arte del cine y la fotografía, le gusta viajar, le gusta la historia, le gusta conocer nuevas culturas y lugares. En sus intereses profesionales aspira a hacer animación de cortometrajes, ser diseñadora de su propia marca y ser maestra de danzas polinesias. Lo que puede decir sobre el amor que tiene hacia los dinosaurios es porque de pequeña veía las caricaturas como Pío Pequeño, los Picapiedras, y siempre le llamó la atención la forma física de estos seres, en especial el Diplodocus, que es su dinosaurio favorito. Y pues bueno, desde que entró al mundo de la tecnología, las películas animadas y las películas producidas con pantalla verde le ha llamado bastante la atención. Entonces, bueno, los dejo con Vane, que justo ya nos va a presentar esta plática sobre dinosaurios y animación digital. Que también la disfruten.